Te han dicho que eres débil por no poder marcharte de ese lugar que te destruye, que te falta carácter, fuerza de voluntad o amor propio. Te repiten constantemente que si realmente quisieras, simplemente cerrarías esa puerta y no volverías a mirar atrás. Pero la medicina y la neurociencia nos muestran una verdad mucho más profunda, una verdad científica e incómoda. No es un problema de debilidad mental, es que tu cerebro está sufriendo un secuestro neuroquímico idéntico al de una adicción severa. Hoy vas a entender por qué tu lógica no funciona cuando tu biología ha sido programada para quedarse. Cuando atendemos a una persona en consulta que se encuentra atrapada en una relación destructiva, lo primero que observamos es un profundo sentimiento de culpa. Quien lo sufre se mira al espejo y no se reconoce. Se pregunta cómo es posible que una persona inteligente, resolutiva en su trabajo, con criterio para tomar decisiones complejas en su día a día, sea completamente incapaz de gestionar la dinámica con su pareja. Siente una mezcla de frustración y derrota absoluta. Sabe perfectamente, a nivel intelectual, que esa relación le hace daño, que le apaga la luz, que le roba la energía y la salud. Sin embargo, cuando intenta distanciarse, una fuerza interna devastadora, una ansiedad que muerde el estómago, lo empuja de regreso a los brazos de quien le lastima. Como médica, llevo años estudiando cómo las emociones y los pensamientos impactan directamente en nuestro cuerpo y en nuestra estructura cerebral. Y hoy quiero liberarte de una carga. Lo que te ocurre no es falta de carácter. Lo que experimentas es una alteración real de tus circuitos de recompensa, una modificación física en la forma en que tus neuronas se comunican. No estás lidiando únicamente con un dilema amoroso o un problema de pareja, estás lidiando con una patología médica de la conducta. Tu mente te está mintiendo para mantenerte en el único entorno que tu sistema biológico reconoce en este momento, aunque ese entorno sea una auténtica tortura. Para sanar y para poder salir de un agujero, primero hay que entender cómo entramos en él. Existe una brecha inmensa entre lo que la sociedad entiende por amor y lo que tu cerebro procesa bajo una situación de estrés relacional continuo. Nos han enseñado que el amor es ciego, que el amor todo lo puede y que sufrir por alguien es una prueba de la profundidad de nuestro sentimiento. Esa narrativa cultural es sumamente peligrosa porque enmascara procesos biológicos dañinos. Hoy no te voy a dar consejos vacíos ni frases de motivación superficial que se olvidan a los 5 minutos. Lo que vas a escuchar a lo largo de este análisis detallado es una auditoría clínica de tu dolor. Al final de nuestra conversación, tendrás en tus manos un mapa neurocientífico exacto de lo que ocurre dentro de tu cabeza. Y lo más importante, un protocolo basado en evidencia médica para recuperar el control de tu vida. El primer paso de este viaje consiste en establecer un anclaje de confianza con la realidad. Necesitamos llamar a las cosas por su nombre. Cuando estás inmerso en una relación donde pasas del cielo al infierno en cuestión de horas, donde los insultos, los silencios castigadores o la indiferencia son seguidos por reconciliaciones apasionadas, promesas de cambio y demostraciones efusivas de afecto. No estás viviendo una historia de amor con altibajos. Estás atrapado dentro de una trampa de ingeniería conductual involuntaria. Tu sistema nervioso está siendo sometido a un desgaste crónico que altera tus niveles de cortisol, destruye tu capacidad de concentración y debilita tu sistema inmunológico. Quiero que hagas memoria y pienses en ese alivio indescriptible que sientes cuando tras horas o días de tensión esa persona finalmente te manda un mensaje, te sonríe o te dice que todo está bien. Ese alivio no es paz real. Es una descarga masiva de neurotransmisores en tu cerebro que intenta compensar el dolor previo. Tu cuerpo se ha vuelto adicto a la resolución del conflicto, no a la estabilidad. Por eso, cuando intentas aplicar la lógica, fracasas rotundamente. Tu corteza prefrontal, que es la zona del cerebro encargada del juicio, la planificación y el sentido común, se encuentra literalmente inhabilitada debido a la tormenta química que sufres a diario. Es fundamental comprender que el silencio y el aislamiento no te van a proteger. Muchas personas deciden esconder su sufrimiento por vergüenza, esperando que el tiempo, de forma mágica, diluya el enganche. Pero el tiempo por sí solo no cura un cerebro secuestrado. Lo que cura es la comprensión científica y la acción metodológica. Si te quedas callado, permites que el miedo y la confusión sean los únicos titulares de tu vida. Hoy vamos a romper ese patrón. Vamos a descodificar paso a paso los mecanismos químicos que utiliza una relación tóxica para encadenarte, para que puedas mirar de frente a tu biología y decirle: entiendo lo que me estás haciendo, pero a partir de hoy retomo el volante. Quédate conmigo y escucha con atención los bloques que vienen a continuación, porque lo que vas a descubrir va a cambiar para siempre la forma en que entiendes tus emociones, tus vínculos y tu propia salud mental.
Vamos a pasar de la confusión a la claridad absoluta. Para entender cómo se produce este secuestro, tenemos que adentrarnos en el fascinante y complejo mundo de la neurobiología, específicamente en una estructura conocida como el circuito de recompensa mesolímbico. Este es el sistema que nuestro cerebro utiliza para asegurar nuestra supervivencia. Es el encargado de liberar una sustancia química, un neurotransmisor llamado dopamina, cada vez que realizamos una acción que resulta beneficiosa para nuestra especie, como comer cuando tenemos hambre, beber agua o buscar el contacto humano. La dopamina no es la molécula del placer, como muchas personas piensan erróneamente, sino la molécula de la anticipación, de la búsqueda y de la motivación. Es la que te empuja a actuar, la que genera ese impulso irrefrenable de conseguir algo porque tu mente anticipa que al obtenerlo te sentirás a salvo. En una relación de pareja que se desarrolla de forma saludable, la liberación de estas sustancias es constante, predecible y pacífica. Tu cerebro sabe qué esperar, se siente seguro y entra en un estado de equilibrio homeostático. Sin embargo, en las relaciones destructivas ocurre un fenómeno psicológico y médico radicalmente distinto, basado en los experimentos conductuales más profundos del siglo XX. En los años 50, el psicólogo Burrus Frederick Skinner demostró un principio que hoy explica la adicción a las redes sociales, a los juegos de azar y, por supuesto, a los vínculos afectivos dañinos. El poder de la recompensa intermitente o variable. Skinner descubrió que si introducía a un sujeto de prueba en una caja y le otorgaba comida cada vez que presionaba una palanca, el sujeto presionaba la palanca solo cuando tenía hambre. La conducta era lógica y predecible. Pero si modificaba el mecanismo de tal manera que al presionar la palanca a veces salía comida y muchas otras veces no, ocurría algo asombroso y perturbador en el cerebro del individuo. Al no saber cuándo recibiría el premio, el sujeto desarrollaba una obsesión compulsiva. Empezaba a presionar la palanca de forma frenética, descuidando su aseo, su sueño y su propia supervivencia. La incertidumbre multiplicaba por 1000 los niveles de dopamina en el cerebro. Esto es exactamente lo que ocurre en tu cabeza cuando estás atrapado con una persona inestable. Los días en que todo es maravilloso, cuando te colma de atenciones, promesas y muestras de afecto, equivalen a ese momento en que la palanca entrega la comida. Te sientes en la cima del mundo. Pero de repente, sin una razón lógica aparente, esa persona se distancia, se vuelve fría, te castiga con el silencio, te critica o te hace dudar de tu propio valor. En ese instante, tu cerebro experimenta una caída brusca y dolorosa de dopamina. Tu sistema entra en pánico y empieza a escanear el entorno buscando desesperadamente la forma de solucionar el problema, de volver a recibir la aprobación, de hacer que la palanca funcione otra vez. La trampa neuroquímica radica en que el cerebro no se engancha a los momentos de paz. Tu cerebro se vuelve adicto a la resolución del conflicto. Esa tremenda ansiedad que sientes cuando no te responde, ese vacío que te quema el pecho mientras esperas una señal de vida, es tu circuito mesolímbico operando a su máxima capacidad. Y cuando finalmente esa persona cede, te envía un mensaje conciliador o te da un abrazo, se produce una descarga masiva e incontrolable de dopamina en tu espacio sináptico. Ese alivio es tan inmenso, tan intenso desde el punto de vista biológico, que eclipsa por completo cualquier razonamiento lógico. Tu mente registra una lección peligrosa. El dolor extremo es el requisito previo para alcanzar la felicidad máxima. Con el paso de los meses, este ciclo repetitivo de agresión y reconciliación altera de manera permanente tus umbrales de estimulación. Tu cerebro se acostumbra a vivir en una montaña rusa química de picos altísimos y valles desoladores. Y aquí es donde presenciamos uno de los fenómenos más tristes y comunes en la práctica clínica. Cuando una persona que ha estado sometida a este tipo de dinámicas intenta entablar una relación con alguien sano, maduro, predecible y respetuoso, se aburre, siente que falta algo. Dice que no hay química, que no hay chispa o que la relación es monótona. Lo que realmente está ocurriendo es que su cerebro está tan intoxicado y tan descalibrado por el caos que confunde la paz con la falta de amor y el drama con la pasión. Tu sistema nervioso ha sido entrenado para detectar amenazas, no para disfrutar de la calma. Es fundamental que comprendas que esa esperanza constante que experimentas, ese pensamiento recurrente que te dice que quizás esta vez sí va a cambiar, que si te esfuerzas un poco más, todo volverá a ser como al principio, no es romanticismo, ni es intuición, ni es una señal del destino. Esa esperanza es simplemente tu dopamina proyectando una recompensa imaginaria que estadísticamente nunca va a llegar. Estás atrapado en un bucle biológico donde el verdugo es al mismo tiempo el único que tiene la llave para aliviar tu dolor a corto plazo. Cada vez que cedes a la tentación de buscar una explicación,
Cada vez que envías un mensaje para intentar arreglar las cosas tras un desprecio, estás presionando la palanca de la caja de Skinner. Estás alimentando el monstruo químico que te mantiene encadenado. Salir de ahí requiere que dejes de escuchar lo que sientes en esos momentos de euforia artificial y empieces a observar con frialdad científica el desgaste real que este proceso está provocando en tu mente y en tu organismo. Para comprender cómo el cerebro se rinde ante este secuestro químico, tenemos que analizar qué ocurre en las dos estructuras que ahora mismo están librando una guerra a muerte dentro de tu cabeza. La amígdala y la corteza prefrontal. Imagina por un momento que tu cerebro es un automóvil de alta gama. La corteza prefrontal, situada justo detrás de tu frente, es el conductor experimentado, el copiloto sabio, el encargado de pisar el freno, mirar los mapas, calcular los riesgos y tomar decisiones basadas en la lógica, el juicio y la planificación a largo plazo. Es la región que te dice con total claridad: esta persona te está destruyendo, no te conviene, tienes que marcharte de ahí inmediatamente. Por otro lado, tenemos la amígdala. Es una pequeña estructura con forma de almendra que forma parte de nuestro sistema límbico, el cerebro emocional y primitivo. La amígdala no entiende de razones, ni de futuro ni de moralidad. Su única función es la supervivencia pura y dura. Funciona a una velocidad de 180 km por hora. Es el sistema de alarma de incendios de tu cuerpo. Cuando la amígdala detecta una amenaza, como el desprecio de tu pareja, la posibilidad de un abandono, una crítica despiadada o un periodo de silencio castigador, se enciende en rojo y dispara una señal de emergencia absoluta a todo tu organismo. En una situación normal, el conductor, que es la corteza prefrontal, analiza la alarma de la amígdala, calibra la situación y toma el control del vehículo. Pero cuando te encuentras inmerso en una relación tóxica, el escenario clínico cambia por completo debido a un concepto médico fundamental: el estrés crónico. Al vivir en una constante incertidumbre, sin saber si hoy recibirás un beso o un grito, tu cuerpo entra en un estado de alerta permanente. Tus glándulas suprarrenales comienzan a segregar de manera masiva e ininterrumpida una hormona llamada cortisol, la hormona del estrés, junto con la adrenalina. El cortisol elevado de forma sostenida en el tiempo es un auténtico veneno para tus funciones cognitivas superiores. Los estudios de neuroimagen más avanzados demuestran que bajo los efectos del estrés crónico se produce un fenómeno conocido en la literatura médica como secuestro amigdalino. El flujo sanguíneo y la glucosa se desvían de manera drástica hacia las zonas primitivas de supervivencia, dejando a la corteza prefrontal prácticamente sin energía, apagada, inhabilitada. Es lo que yo llamo en mis libros y conferencias un apagón prefrontal. La conectividad funcional entre tus neuronas racionales se reduce al mínimo. Tu cerebro lógico pierde por completo el control del volante. Por eso te miras al espejo y te sientes profundamente frustrado. Te preguntas cómo es posible que seas capaz de liderar proyectos complejos en tu trabajo, aconsejar con una lucidez impecable a tus amigos y, sin embargo, ser incapaz de mantener la firmeza cuando esa persona te llama llorando o te manipula. La respuesta es médica. No puedes tomar una decisión racional porque la parte de tu cerebro encargada de tomar decisiones racionales está literalmente desconectada por el exceso de cortisol. Estás operando en modo de emergencia biológica. Tu mente está dominada por una amígdala hiperactiva que te grita que el aislamiento, la soledad o la pérdida de ese vínculo equivalen a la muerte física. Para tu cerebro primitivo, adaptarte, callarte, complacer y rebajarte es la única forma de sobrevivir a la tormenta. Este estado de intoxicación por cortisol altera también tu percepción de la realidad, un fenómeno que en la psicología del comportamiento llamamos disonancia cognitiva. Como el dolor de aceptar que la persona que amas es tu principal fuente de sufrimiento es insoportable para una mente agotada, tu cerebro prefiere distorsionar los hechos. Empiezas a justificar lo injustificable. Te dices a ti mismo que en el fondo tiene un buen corazón, que ha tenido una infancia difícil, que tú también cometiste errores, o que si cambias tu forma de actuar, todo se solucionará. Esto no es madurez, es un mecanismo de defensa neurobiológico para intentar reducir la angustia insoportable que produce el apagón de tu lucidez. Quiero que entiendas la gravedad de esta situación desde el punto de vista de tu salud integral. Un cerebro que vive secuestrado por la amígdala y sumergido en cortisol no solo sufre a nivel mental. El cortisol alto destruye los receptores de serotonina y dopamina, sumiéndote en un estado de apatía, tristeza y neblina mental donde te cuesta concentrarte, recordar cosas simples o tomar la iniciativa en cualquier área de tu vida. Te conviertes en una sombra de lo que solías ser. Tu voluntad se debilita hasta el punto de volverte completamente manipulable. La solución a este secuestro no se alcanza mediante un acto heroico de la noche a la mañana.
porque no puedes pedirle a un músculo sin energía que levante un peso de 100 kilos. Para recuperar el control de tu corteza prefrontal, primero necesitas desintoxicar tu organismo de la tormenta de cortisol que te mantiene paralizado. Necesitas entender que tu falta de acción no es cobardía, es una respuesta biológica ante un entorno hostil que ha agotado todas tus reservas energéticas. Cuando tomas la decisión definitiva de alejarte de una relación destructiva o cuando esa persona decide marcharse de forma abrupta, lo que experimentas a continuación no se siente como una liberación, se siente como una auténtica caída al vacío, como una crisis profunda que sacude cada rincón de tu ser. Y esto tiene un nombre médico muy preciso: el síndrome de abstinencia emocional. Cuando cortas el contacto con alguien que ha sido tu fuente de dopamina intermitente, tu cerebro entra en un estado de privación severa, reaccionando de la misma manera en que lo hace el organismo de una persona que intenta abandonar una sustancia estupefaciente de la noche a la mañana. Los síntomas que empiezas a padecer no son exageraciones afectivas ni metáforas poéticas, son manifestaciones clínicas, físicas y medibles de un sistema nervioso desregulado. El primer síntoma que aparece con una fuerza devastadora es el insomnio de conciliación y mantenimiento. Te acuestas agotado, con el cuerpo pesado, pero en el momento en que apagas la luz, tu mente se enciende. Tu sistema nervioso simpático, encargado de las respuestas de lucha o huida, se encuentra en un estado de alerta máxima. Al no recibir la dosis habitual de adrenalina y dopamina que te proporcionaba el conflicto o la reconciliación con tu pareja, el cerebro interpreta que estás desprotegido ante un peligro inminente. El cortisol se dispara durante la madrugada, provocando que te despiertes sobresaltado, con palpitaciones y una sudoración fría, habitualmente entre las 3 y las 4 de la mañana. No puedes dormir porque tu organismo no sabe cómo relajarse sin la fuente externa que regulaba artificialmente su tensión. De manera paralela, comienzas a experimentar una intensa ansiedad generalizada que altera por completo tu segundo cerebro, el sistema nervioso entérico, situado en tu intestino. El eje intestino-cerebro es una autopista de comunicación bidireccional que se ve gravemente afectada por la tormenta neuroquímica de la abstinencia. La caída drástica de la serotonina y de la dopamina provoca que sientas un nudo físico en el estómago, un vacío abrasador en el plexo solar que te impide pasar la comida, o por el contrario, un impulso compulsivo de ingerir alimentos ultraprocesados para intentar conseguir un alivio dopaminérgico rápido. Tu microbiota intestinal se altera, se vuelve inflamatoria y esa disbiosis envía señales de vuelta al cerebro, incrementando los sentimientos de tristeza, desesperanza y vulnerabilidad. A nivel cognitivo, el cerebro secuestrado pone en marcha la red de modo por defecto, un circuito neuronal que se activa cuando no estamos concentrados en una tarea externa y que en este estado clínico se dedica a reproducir de forma obsesiva e ininterrumpida los mismos pensamientos intrusivos. Tu mente se convierte en una sala de cine que solo proyecta los recuerdos felices, los momentos de ternura y las promesas que te hicieron. Borra selectivamente los gritos, las mentiras, los desprecios y la frialdad. Te atrapa en un bucle mental insoportable donde te repites una y otra vez: ¿y si vuelvo a llamarle? ¿Y si esta vez todo cambia? ¿Y si el problema era yo y no supe entenderle? Esta rumiación no es intuición de que debes regresar, es tu cerebro hambriento de dopamina fabricando fantasías para convencerte de buscar tu dosis. El error clínico más grave y destructivo que cometen las personas en esta fase es interpretar este sufrimiento físico como una evidencia de amor verdadero. Se dicen a sí mismas: si me duele tanto haberle dejado, si siento que me falta el aire y que no puedo vivir sin su presencia, es porque estábamos destinados a estar juntos y nuestro vínculo era inquebrantable. Déjame decirte con toda la firmeza médica posible que eso es una absoluta mentira de tu biología. Te duele porque estás en abstinencia, no porque esa persona sea el amor de tu vida. Un enfermo que intenta dejar una adicción química sufre dolores musculares, escalofríos, temblores y una ansiedad espantosa durante las primeras semanas, y ese sufrimiento jamás significa que la sustancia que consumía fuera buena para su salud. Significa única y exclusivamente que su cuerpo se está desintoxicando. Atravesar este periodo requiere que dejes de ser un analfabeto emocional, que se deja guiar por la intensidad de sus malestares físicos y te conviertas en un observador consciente de tu propia neurobiología. Cada mañana en que te levantes con el corazón acelerado y el impulso de revisar sus redes sociales, debes hablarle a tu mente y decirle: sé perfectamente lo que estás haciendo. Estás buscando la palanca de Skinner porque tienes hambre de dopamina, pero hoy no te voy a dar ese veneno. El dolor de la desintoxicación dura un tiempo delimitado, habitualmente entre 3 y 6 meses en sus manifestaciones más agudas, siempre y cuando no vuelvas a reintroducir el estímulo que inició la patología. Si cedes y buscas un solo contacto, una sola fotografía o un solo mensaje, reiniciarás el contador biológico desde cero, prolongando tu agonía de forma indefinida.
Comprender que tu sufrimiento es un proceso físico de curación y no un mandato del destino te otorga el poder de sostener el dolor con dignidad, sabiendo que cada noche de insomnio vencida y cada impulso frenado es una batalla ganada en la reconstrucción de tu salud mental. Para terminar de descifrar por qué te cuesta tanto romper las cadenas de este secuestro, es imprescindible dar un paso atrás en el tiempo y analizar un concepto que en la medicina de la mente nos resulta revelador: la calibración del trauma. Tú no entraste en esa relación autodestructiva por un simple accidente de la vida, ni por mala suerte, ni porque seas una persona ingenua. Entraste y te has quedado ahí, porque tu cerebro ya venía calibrado desde hace muchos años para aceptar el caos, la inestabilidad y el desprecio como algo completamente normal. Nuestra mente cuenta con una estructura maravillosa llamada hipocampo. El hipocampo es el gran archivista de nuestro cerebro, el encargado de almacenar los recuerdos, el aprendizaje y, sobre todo, las memorias emocionales de nuestra infancia y adolescencia. Durante los primeros años de nuestra vida, cuando somos niños y nuestro cerebro es extremadamente plástico, observamos el mundo exterior para aprender qué es el amor, cómo funcionan los vínculos y qué debemos esperar de las personas que nos rodean. Es en esa etapa donde se graba a fuego en nuestro sistema límbico el modelo original de familiaridad afectiva. Si creciste en un entorno familiar donde el amor estaba condicionado al sufrimiento, donde para recibir la atención de tus padres tenías que esforzarte al máximo o caminar sobre cáscaras de huevo, tu cerebro internalizó una ecuación sumamente peligrosa. Si presenciaste dinámicas donde el afecto se mezclaba constantemente con el conflicto, donde había silencios prolongados y castigadores seguidos de explosiones emocionales, o donde la tensión era el aire que se respiraba a diario en casa, tu hipocampo registró ese patrón como la definición exacta de lo que significa amar y ser amado. Aprendiste que el amor es igual a caos más reconciliación. Cuando llegas a la edad adulta, tu amígdala utiliza ese archivo del hipocampo como su mapa de navegación principal. Y aquí presenciamos un fenómeno clínico desgarrador que en la literatura médica llamamos la repetición del trauma. El cerebro humano tiene una tendencia inconsciente e irrefrenable a recrear las condiciones de sus heridas del pasado, no porque le guste sufrir, sino porque busca desesperadamente resolver el conflicto original de la infancia. Tu mente busca lo conocido porque lo conocido le resulta predecible y, por lo tanto, falsamente seguro. Quiero que entiendas esto con total claridad. Para tu cerebro primitivo, la palabra familiar no significa sano, familiar significa conocido. Y tu mente siempre va a preferir un infierno conocido, donde ya sabe cómo sobrevivir y qué estrategias de defensa activar antes que un paraíso desconocido que no sabe cómo gestionar. Por eso, cuando en tu vida adulta te cruzas con una persona inestable, manipuladora o que te invalida, tu amígdala experimenta un chispazo de reconocimiento. Se enciende y te dice internamente: esto es, aquí es, esta es la intensidad y el lenguaje que yo conozco. Este es el motivo real por el cual las relaciones saludables, maduras, tranquilas y basadas en la paz te resultan aburridas o sosas. Cuando una persona buena, predecible y respetuosa se acerca a tu vida, tu amígdala no registra esa calma como un lugar seguro. La registra como una anomalía, como una amenaza flotante. Al no haber gritos, al no haber drama, al no haber la angustia de la incertidumbre, tu circuito mesolímbico no produce los picos de dopamina a los que estás habituado. Y como no sientes esa agitación interna, tu mente distorsiona la realidad y te convence de que ahí no hay química, de que falta pasión o de que esa persona simplemente no es para ti. Estás confundiendo la estabilidad con la falta de amor, porque tu cerebro está programado para reaccionar ante el peligro, no para disfrutar del bienestar. Modificar este modelo de familiaridad requiere una enorme dosis de honestidad contigo mismo y una aceptación profunda de tu historia. Tienes que mirar hacia atrás, no con rencor ni con victimismo, sino con los ojos de un científico que analiza un experimento. Necesitas comprender que los patrones afectivos que heredaste o que aprendiste en tu pasado no son una condena biológica definitiva, son simplemente vías neuronales que se fortalecieron por el uso repetido, pero que hoy, gracias a la neuroplasticidad, puedes empezar a debilitar para construir caminos completamente nuevos. El primer paso para sanar esta calibración del trauma consiste en dejar de validar la intensidad como sinónimo de amor. Cada vez que sientas esa atracción magnética, irracional y dolorosa hacia alguien que te demuestra que no te conviene, detén el impulso. Recuerda que no es tu alma gemela llamándote, es tu herida del pasado reconociendo a su verdugo habitual. La verdadera madurez emocional empieza el día en que eliges la paz sobre el drama, aprendiendo a desconfiar de esa falsa química que solo te arrastra de regreso al sufrimiento. Ahora que has comprendido la anatomía de tu secuestro y la raíz de tu vulnerabilidad,
Es el momento de pasar a la acción. No estamos aquí para acumular teoría ni para regodearnos en el dolor. Estamos aquí para volvernos competentes, y la competencia exige ingeniería de conducta, no frases motivacionales de corta duración. Para recuperar tu libertad, tu salud y tu dignidad, necesitas aplicar un protocolo clínico basado en evidencia neurocientífica. Un plan de desintoxicación riguroso que devuelva la energía a tu corteza prefrontal y calme tu sistema nervioso. Este protocolo consta de 5 componentes esenciales que debes ejecutar con una disciplina militar, entendiendo que cada paso es un medicamento para tu cerebro dañado. El primer componente es el contacto cero absoluto. No es un contacto cero gradual, ni parcial, ni flexible. Es total. Clínicamente debemos entender que cada mensaje que revisas, cada fotografía que miras en redes sociales o cada información que te llega de esa persona a través de terceros actúa como una microdosis de dopamina en tu circuito de recompensa. Es exactamente el mismo efecto que produce una pequeña copa en un alcohólico en vías de recuperación. Detiene el proceso de desintoxicación y reinicia el ciclo de la abstinencia desde el principio. Tu corteza prefrontal necesita un entorno completamente libre del estímulo nocivo para poder reconectar sus vías neuronales y desinflamarse. Bloquear, borrar y apartar no es un acto de inmadurez o de despecho. Es una medida de aislamiento médico indispensable para salvar tu cordura. El segundo componente es el reemplazo estratégico de la dopamina. Tu cerebro está acostumbrado a niveles altísimos de estimulación química debido al drama relacional, y al quitarle esa fuente va a experimentar un vacío insoportable. Si no llenas ese vacío de forma consciente con actividades constructivas, tu mente buscará de forma automática la dopamina en el único lugar donde sabe que la puede encontrar, regresando con tu agresor. Para evitarlo, debes introducir fuentes de dopamina saludable de alta intensidad. El ejercicio físico de fuerza o el entrenamiento interválico de alta intensidad son herramientas clínicas potentísimas, ya que no solo elevan la dopamina y las endorfinas, sino que segregan una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, la cual ayuda a tu hipocampo a regenerarse y a crear nuevas memorias alejadas del trauma. El tercer componente es la regulación del sistema nervioso periférico. Tu cuerpo está intoxicado por el cortisol alto y tu sistema simpático está hiperactivado. Necesitas poner en marcha mecanismos biológicos que estimulen el nervio vago y activen el sistema parasimpático, el encargado de la calma y la restauración orgánica. Para lograrlo, implementa la respiración diafragmática con el patrón de coherencia cardíaca, inhalando durante 5 segundos y exhalando durante 5 segundos, durante un mínimo de 10 minutos al día. Asimismo, las duchas de agua fría al finalizar el día o las caminatas en la naturaleza sin el teléfono móvil actúan como reguladores neurovegetativos directos, reduciendo drásticamente la inflamación celular y devolviéndole a tu cuerpo la capacidad de descansar de verdad. El cuarto componente es la reconstrucción de la corteza prefrontal a través de microvencimientos. Como tu voluntad ha sido debilitada por el secuestro amigdalino, necesitas entrenar a tu cerebro lógico con tareas pequeñas pero innegociables. Si te comprometes a levantarte de la cama en cuanto suene la alarma, hazlo sin dudar. Si decides ordenar tu habitación, hazlo en ese instante. Si te propones leer 5 páginas de un libro, ejecútalo. Cumplir con estos microcompromisos diarios envía una señal a tu cerebro de que vuelves a tener el control. La corteza prefrontal se fortalece exactamente igual que un músculo, mediante la repetición constante de decisiones lógicas ejecutadas por encima de tus ganas o de tu pereza. Si no eres capaz de vencer la tentación de quedarte 5 minutos más en la cama, difícilmente tendrás la entereza biológica para liderar tu salida de una relación destructiva. El quinto y último componente es la creación de un nuevo modelo de familiaridad. Tienes que enseñarle a tu mente de forma deliberada que la paz es un lugar seguro y que la estabilidad no es aburrimiento, sino salud. Esto requiere tiempo y una exposición consciente a entornos y personas que operen desde la tranquilidad, el respeto y la coherencia. Busca la compañía de amigos estables, mantén rutinas diarias predecibles y aprende a evitar el silencio sin la necesidad de llenarlo con la adrenalina del conflicto. Al principio te resultará extraño, pero con el paso de los días tus receptores neuronales se recalibrarán y descubrirás que el verdadero valor de la vida no se mide por la intensidad de tus crisis, sino por la profundidad de tu paz interior. Este protocolo no es una sugerencia, es una hoja de ruta clínica. Salir de una relación tóxica no es una cuestión de suerte o de esperar a que dejes de querer a esa persona. Es una cuestión de ingeniería de conducta. Es entender que tu mente está secuestrada hoy, pero que tú tienes en tus manos la llave biológica para liberarte. Llegamos al final de este camino, al momento en que la teoría y la ciencia
deben transformarse en una resolución de vida. A lo largo de este análisis hemos desnudado la realidad de tu dolor. Hemos visto cómo tu circuito mesolímbico fue saboteado por la recompensa intermitente, cómo tu corteza prefrontal sufrió un apagón biológico debido a la intoxicación por cortisol y cómo tus heridas del pasado calibraron tu mente para buscar de forma inconsciente el conflicto. Todo esto nos lleva a una conclusión médica irrefutable. Permanecer en un lugar que te destruye no es una muestra de amor, sino el síntoma de un cerebro que ha sido secuestrado. Quiero que dejes de hacerte la pregunta equivocada. Deja de preguntarte de forma obsesiva qué siente esa persona por ti, por qué actúa como actúa o qué puedes hacer para que cambie. Esa es la trampa de la amígdala para mantenerte enfocado en el exterior, alimentando la rumiación y el desgaste celular. La verdadera pregunta, la pregunta que el 1% de la población se hace cuando decide sanar, es otra. ¿Qué he decidido construir con mi vida a partir de hoy? ¿Voy a seguir permitiendo que mi biología desregulada elija mi destino o voy a asumir la responsabilidad de mi propia recuperación? No es tu culpa haber entrado en ese bucle. Las condiciones de tu entorno primario, tus vivencias y la falta de educación emocional calibraron tus neuronas para aceptar lo inaceptable. Fuiste una víctima de las circunstancias y de la química de tu cerebro. Pero hoy, tras haber escuchado esta radiografía clínica, continuar ahí ya no es un accidente, es una elección. Un ser humano, sin el dominio de su voluntad, es un ser profundamente manipulable, una hoja arrastrada por la tormenta de los estímulos externos. Y la voluntad no es un don divino con el que algunos nacen y otros no. La voluntad es una función física de la corteza prefrontal que se entrena, se fortalece y se recupera mediante la ingeniería de conducta que te he presentado. A partir de este instante vas a experimentar una batalla interna. La dopamina va a gritar en forma de recuerdos idílicos. El cortisol te va a presionar generándote una opresión en el pecho. Y la amígdala va a inventar escenarios catastróficos para convencerte de que te vas a quedar solo o de que nadie más te va a querer. Es en ese preciso momento donde se define tu futuro. Si ejecutas el protocolo de forma impecable, manteniendo el contacto cero absoluto, buscando dopamina sana a través del esfuerzo, regulando tu sistema nervioso y cumpliendo tus microcompromisos diarios, tu cerebro comenzará a desinflamarse. En un plazo de 90 días, la neuroplasticidad habrá hecho su trabajo y tu mente estará calibrada para algo que hoy te parece completamente imposible. Una vida donde la paz sea tu estado natural y donde no necesites sufrir para sentirte vivo. No te vayas de aquí guardando esta información como un simple dato curioso para tu intelecto. Quiero que este análisis sea el punto de inflexión definitivo en tu historia. Por eso, te invito a que dejes un testimonio de tu determinación. Escribe en los comentarios de este video la palabra liberado. No lo hagas como un simple comentario para el algoritmo. Hazlo como un compromiso público e innegociable con tu propia salud mental. Estoy leyendo personalmente las reflexiones y los casos de quienes deciden dar este paso al frente para recuperar el control de sus vidas. Si este análisis médico te ha quitado un peso de encima, si hoy sientes que por fin entiendes lo que te pasaba y que tienes un mapa científico para salir del agujero, dale un me gusta a este video. Ese pequeño gesto me indica que debemos seguir profundizando en la arquitectura de la mente y en cómo nuestras hormonas y neurotransmisores condicionan nuestro bienestar. Si quieres aprender a gestionar tu mundo interior para sanar tus vínculos y elevar tu rendimiento físico y mental, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si estás listo para entender la otra cara de la moneda, cómo reconstruir tu autoestima y tu valor personal desde cero tras una crisis, te he dejado aquí este vídeo recomendado. Tu cerebro está secuestrado, pero tú eres el único que tiene la llave para liberarlo. Nos vemos en la excelencia, porque aquí la mediocridad y el sufrimiento consentido no tienen cabida.